Muy buenas tardes, aquí estamos transmitiendo nuevamente desde Manantiales de Piedad. Agradecido a Dios porque nos permite una vez más compartir estas enseñanzas, estas reflexiones sobre el libro de Proverbios. Gracias a Dios que nos permite compartir con ustedes cada una de las reflexiones que podemos hacer sobre cada uno de los proverbios. El título de la enseñanza de hoy, del mensaje de hoy o de la reflexión de hoy es Desechando la ira. El siguiente proverbio muestra la diferencia entre el necio y el prudente, como el anterior, pero esta vez con respecto al manejo del carácter. Proverbios 12:16 dice: el necio manifiesta su ira al instante, pero el prudente pasa por alto la injuria. Ya vimos que para el necio su propio camino es recto, ya lo vimos anteriormente en los otros proverbios, y estamos viendo la gran diferencia que hay entre el necio y el prudente, o entre el sabio y el necio. Y como veíamos en los proverbios anteriores, para el necio su propio camino es recto. Así que no es extraño que dé rienda suelta a la ira al primer roce con alguien. Según vemos en el contexto de la segunda parte, pues la persona prudente pasa por alto la ofensa o insulto para no entrar en conflicto. En Proverbios 29:11 dice algo parecido. Miren ustedes Proverbios 29:11. Desfoga el necio todas sus pasiones, es decir, las suelta, todas sus pasiones, pero el sabio dentro de sí las aquieta. Hay momentos cuando se entra en algún tipo de discusión en que por supuesto que esa discusión puede llevar a que cada uno en la posición en la que está se enoje, pero otra cosa es la ira, desatar la ira. Como hemos visto y estamos viendo hoy, en la calle la gente está, por supuesto que por toda la situación que se está viviendo, pero el problema de la ira no es solo por la situación que se está viviendo, sino que el problema de la ira es un problema interno de la persona. Lo que pueda suceder externamente puede desatar eso, pero no significa que la persona no dé rienda suelta, porque hay veces que el enojo puede llevarnos a las discusiones, pero eso no significa que entremos en el terreno de la ira, porque la ira nos enceguece y podemos hacer cualquier cosa. Miren ustedes, las reacciones ante los demás pueden hacer la diferencia entre el necio y el sabio. Un momento de ira y puede echar a perder toda una vida. Es sabio quien detiene la ira, no quien la desata, ¿sí? Así lo dice Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. A veces el hecho de que alguien nos ofenda y callemos a veces es más prudente que desatar la ira, ¿no? Vemos entonces que no es prudente ni sabio dar rienda suelta a la ira, pues alguien sale lastimado. Donde se da rienda suelta a la ira, alguien sale lastimado. Lo estamos viendo en la calle, por ejemplo. En la calle los hechos de violencia que se están sucediendo entre automovilistas, a veces los colectiveros y los taxistas. Terrible lo que estamos viendo muchas veces en las noticias. Se bajan dos personas, discuten y una saca un arma y le dispara a la otra, o un garrote, o cualquier cosa sirve para desatar o encenderse en ira y desatar la ira, ¿no? Hay más honor en dejar pasar las ofensas y los insultos
que en encenderse en ira y terminar involucrados en un conflicto. Recuerden ustedes que la violencia engendra más violencia, ¿no? Lamentablemente hoy estamos viendo que aún desde aquellos que ejercen el poder sobre, sobre la nación, son violentos, sus mensajes son violentos, sus discursos son violentos. Y esos discursos encienden en ira a la gente o encienden cada vez más la indignación de la gente. Es como ir encendiendo la mecha de a poquito como para que en cualquier momento explote todo, ¿no? Ya lo hemos visto, lo hemos estado viendo también inclusive en la Cámara de Diputados, entre los senadores. Estamos viendo cómo inclusive cuando ni saben que están los micrófonos encendidos, los insultos que se dicen unos a otros sin tener mucho cuidado, ¿no? Cuando deberían ser los que dan el ejemplo. En muchas oportunidades estos conflictos terminan con alguien herido o incluso hasta la muerte, ¿sí? Cuando se da rienda suelta a la ira, es muy probable que alguien salga herido o hasta muerto, ¿sí? Hemos visto, en estos días hemos visto, nos han llegado videos, ¿no?, muy fuertes de un hecho en nuestra vecina Magdalena, una persona con una puñalada en el corazón y otra destripada por causa de una pelea en una fiesta. Los videos fuertes precisamente de esos hechos de violencia, y encima la gente arengando, la gente aplaudiendo, la gente enloquecida, enardeciendo aún más la situación. Qué lamentable que es esto, ¿no? Qué lamentable que es esto. Las muertes que estamos teniendo por hechos de violencia, ¿no? En muchas oportunidades esto sucede, ¿no? Que terminan así, ¿no? Terminan en conflictos, estos conflictos terminan con heridos o incluso hasta con muertos. Miren ustedes, David, padre del escritor de estos proverbios, aconsejaba en el Salmo 37:8, deja la ira, desecha el enojo, no te enardezcas en manera alguna a hacer el mal, porque los malos serán cortados, pero los que esperan en Yahvé heredarán la tierra. Jesús vuelve a reiterar esto y dice, los mansos heredarán la tierra, ¿no? Cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, les dice que la ira es contada entre las obras de la carne, por tanto es pecado, la ira es pecado, y que los que practican estas obras no heredarán el cielo. Por tanto, si decimos ser creyentes nacidos de nuevo, no podemos dar rienda suelta a las obras de la carne, sino a aquello que manifieste que somos imitadores de Cristo. Gálatas 5:20, vamos a ver qué nos dice Pablo allí, o qué recomendación nos da Pablo en la carta a los Gálatas, Gálatas 5:20. Dice, podemos leer desde el 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y evidentes, o patentes, o manifiestas inclusive, son las obras de la carne, las cuales son inmoralidad sexual, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contienda, celos, ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, por supuesto que hace la diferencia entre aquellos que son espirituales y aquellos que son naturales, es decir, que no tienen el espíritu. Pero muestra Pablo lo que es evidente, cuáles son las evidencias de las obras de la carne. Entonces da una lista aquí.
Entonces, para que nosotros podamos tener cuidado y podamos identificar en nosotros este tipo de cosas, las cuales los que no han nacido de nuevo, aquellos que no son creyentes, no heredan el reino de Dios precisamente por toda esta lista, por supuesto que después suma otras listas en las otras cartas, de pecados, ¿sí? Pero para las personas que se arrepienten y confiesan a Jesús como su único y suficiente Salvador, y nacen de nuevo, ¿sí? Nacen del Espíritu, tienen que tener cuidado con estas cosas que son evidencias de las obras de la carne. ¿Por qué? Porque estas cosas están en nosotros, batallando nosotros en nuestros miembros. Aun cuando decimos ser creyentes, hemos nacido de nuevo, tenemos que batallar siempre con este tipo de cosas, porque dentro de toda esta lista está la ira de la cual estamos hablando hoy, que es algo que muchas veces inclusive nos puede llevar a pérdidas más que a ganancias, ¿sí? A pérdidas más que a ganancias. Pablo vuelve a recomendar ahora a los colosenses que hagan morir lo terrenal y que desechen todo lo que manifieste necedad. De nuevo, Pablo cuenta la ira entre otros muchos pecados. Y vamos a verlo esto en Colosenses, capítulo 3, verso 1 al 8. Me gusta también esta parte que vamos a leer ahora, porque muestra la vida cristiana, ¿sí? Cómo debe vivir un cristiano. Dice Colosenses 3, 1 al 8. Dice así: puesto que fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Bien, buscad las cosas de arriba, ¿sí? La mirada hacia arriba. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Es decir, en aquel momento en que nosotros nacíamos de nuevo porque habíamos muerto antes, ¿sí? Con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Bien, acá volvemos a tener otra recomendación de Pablo. Haced morir, pues, lo terrenal en vuestros miembros: fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo y la avaricia, que es idolatría. Hasta aquí va siendo una lista que son contadas dentro de la idolatría, ¿sí? Cosas por las cuales viene la ira de Dios, en las que también vosotros anduvisteis en un tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también, ¿sí? Desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca. La ira está primero. ¿Por qué? Porque cuando desatamos o dejamos que la ira sea desatada, o permitimos que la ira se desate, entra allí el enojo. Luego son escalones descendentes. Maledicencia, es decir, ya maldecimos, tenemos ya un lenguaje obsceno en nuestra boca, precisamente. Todo es producto de la ira, ¿sí? La ira produce enojo, y el enojo, malicia, ¿sí? Y la malicia, maledicencia y lenguaje obsceno de vuestra boca. Es como una escalera que va descendiendo, ¿sí? Comienza con la ira, el escalón de más arriba, y luego vamos al descenso. Es terrible, ¿sí? Cuando la ira se desata. Hay personas que son iracundas por naturaleza, ¿sí? Que están llenas de ira de por sí, por naturaleza son iracundas. Veíamos hace algunos días a un jovencito de 17 años pegándole una trompada a un playero allí en Buenos Aires. A un playero le pegó tan fuerte y tan mal que todavía hoy este hombre sigue en coma, ¿sí? Todavía sigue en coma, no solo por la trompada que le pegó, sino también por la caída, ¿sí? La caída hacia atrás que tuvo, pegó la cabeza contra el cordón. Así que fue un cúmulo de cosas.
la ira, la violencia, ¿sí? Así que hay personas que son violentas y este jovencito de 17 años no era la primera vez, aparentemente ya había tenido hechos de violencia muchas veces, así que no era algo que sucedió por primera vez. Hay personas que son iracundas por naturaleza, pero estamos viendo un crecimiento acelerado de la violencia en todos los ámbitos, ¿sí? En todos los ámbitos estamos viendo violencia. A veces hasta hay que tener mucho cuidado cómo hablamos, con quién hablamos, y cuando hablamos ver de medir las palabras porque cualquier cosa puede desatar violencia. Vemos en la calle a la gente pelear o golpearse por casi cualquier cosa, ¿sí? Cualquier motivo hay para golpearse. La violencia va en aumento y la causa es la situación por momentos insostenible de injusticia, inseguridad y el enfriamiento de los corazones por el pecado que se agrava cada día más. Muy simple. A medida que la gente se va enfriando, que los corazones se van enfriando, que los corazones se van endureciendo, que ya cada vez amamos menos al prójimo, porque cualquier hecho de violencia tiene que ver con el desamor, el fastidio que le causa otra persona. Porque es muy simple, cuando amamos, inclusive cuando amamos, podemos enojarnos precisamente, pero de ahí a hacerle daño a la persona a la que amamos, no sucede eso. Sin embargo, por causa de que el amor se va enfriando, como dice Mateo 24, el amor de muchos se va enfriando, ya no hay amor. Por causa de eso es que los hechos de violencia son cada vez mayores. Veíamos también hace algunos días una pareja de lesbianas haber asesinado a un niño, ¿sí? Qué terrible, qué terrible. Así que estemos orando para que nosotros podamos mantenernos firmes constantemente y estar templados, ¿sí? Templados. La templanza es tan importante en estos tiempos que se están viviendo, ¿sí? Cualquier cosa puede desatar un hecho de violencia. Recuerden ustedes lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés dice que una pequeña mosca puede echar a perder el perfume del perfumista. Así una pequeña necedad puede echar a perder toda una vida honorable. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y caminar constantemente, como dice Miqueas, allí como dice el profeta Miqueas, caminando con tiento, caminando con circunspección delante de Dios. Caminar delante de Dios como si estuviésemos en un campo minado. Nadie entra a un campo minado caminando de cualquier forma, sino mirando bien dónde camina y cómo camina. Y eso es lo que tenemos que hacer como creyentes, como cristianos. Y quizás sea necesario en este tiempo más que nunca compartir con aquellos que no son creyentes estas cosas que vamos aprendiendo. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Este mensaje llamado Desechando la Ira. Y quiero orar con ustedes. Gracias, hermanos que están del otro lado, por los mensajes. Gracias por acompañarme. Compartan estos mensajes y suscríbanse a mi canal de YouTube para que podamos llegar a más gente y para que les llegue la notificación, ¿sí? Así que los espero. Dios los guarde, Dios los cuide y quiero orar con ustedes y por ustedes. Señor, estoy ante tu dulce presencia en esta hora, agradecido por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por habernos permitido estar juntos con mis hermanos del otro lado y por todos aquellos que se van sumando, Señor, a esta serie de enseñanzas en el libro de Proverbios. Gracias, Señor, porque estos proverbios nos
nos edifican constantemente, nos ayudan a ver en nosotros las cosas que tenemos que tratar todavía, cuántas cosas tenemos para tratar todavía, Señor. Te amamos, te necesitamos, Señor. Y oro en esta hora, Dios mío, para que nos asistas a quienes estén viendo y escuchando estos mensajes, y a nosotros de este lado también, Señor, para que podamos permanecer en esta hermosa caminata sobre el libro de Proverbios. Gracias, maravilloso Papá. En el nombre de Jesús, encomiendo mi vida en tus manos y la vida de todos mis hermanos en tus manos, para que guíes a todos y cada uno al propósito para el cual nos has salvado. En el nombre dulce de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, queridos. Gracias a los que están del otro lado. Recuerden que en un rato ya estará subido esto a YouTube, así que suscríbanse y les va a llegar la notificación de que ya está subido el video. Muchísimas gracias y nos vemos cuando nos veamos.